Buenos días, querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor nos permita un día más de vida. En este día, día del Señor, día domingo, 17 de enero. Justamente en este domingo celebramos el segundo domingo ordinario. Y qué lindo es el Señor, porque ustedes ven cómo Él nos vive aconsejando, nos vive animando y nos vive fortaleciendo con la palabra de Dios. Yo les invito, familia querida, que este domingo abramos nuestro corazón y dejemos que Él con su palabra llegue a sanar, transformar, llegue a darnos la paz que nosotros necesitamos. Hoy nos invita a ser verdaderos testigos de su amor, a seguirlo a Él, porque solo siguiéndolo a Él podemos encontrar el verdadero sentido a nuestra vida y nuestra auténtica felicidad. Les invito a que leamos el Evangelio y oremos con Él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: Allí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así de Jesús, lo siguieron. Jesús se volvió al ver que le seguían y les dice: ¿Qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dice: Vengan y verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés se encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa a Cristo, y lo condujo hacia Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El tema de este domingo es la llamada. Yo creo que todos ustedes, todos nosotros debemos de recordar o hacer un poquito de reflexión la llamada. ¿De dónde el Señor nos llamó? ¿Cómo fue la primera vez que sentimos la voz del Señor? ¿Cómo fue la primera vez que el Señor nos impresionó? ¿En qué retiro? ¿En qué experiencia fue que tuvimos ese encuentro personal con el Señor? En donde nuestra vida cambió, en donde nuestra vida fue diferente. ¿Dónde? Y qué lindo es ver ahora en este Evangelio actitudes bien impresionantes, bien maravillosas. Pues encontramos a Juan con dos de sus discípulos. Y miren que dice que Juan mira a Jesús y viendo a Jesús le dice a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías. Y dice la palabra de Dios que los discípulos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Juan no era nada de egoísta, nada de egoísta. Él lo que quería, que sus discípulos conocieran a Jesús, que amaran a Jesús, que si no le aman a Él no le interesa, pero que amen a Jesús. Y se fueron y lo dejaron solo. Qué buen evangelizador es Juan. Ojalá que aprendamos nosotros también a traer a otros al Señor y nunca sentirnos como que son propiedad nuestra,
porque nosotros los traímos los trajimos a la iglesia, no. Ojalá que los traigamos a los pies del Maestro para que tengan su encuentro personal con el Señor. Jesús, al ver que los dos discípulos van detrás de él, le preguntan: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y miren, ellos le responden: Rabí, es decir, maestro. Y no se quedan así nomás: maestro, ¿dónde vives? Quieren saber más de Jesús, quieren conocerlo, quieren experimentarlo, quieren ser auténticos discípulos de Jesús. Y Jesús, viendo que ellos también tienen esas ganas y esa voluntad de conocerle más, le dice: vengan y verán. Y se fueron con Jesús. Y es que cuando queremos conocer a Dios, y es que cuando queremos conocer a Jesús, nos preocupamos por la lectura de la palabra, nos preocupamos por rezar, nos preocupamos por estar cerca de Él, nos preocupamos por esa vida interior, esa vida de oración, porque lo queremos conocer, porque queremos estar a la par de Él. Y dice la palabra de Dios que se quedaron todo el día. Dice, se quedaron todo aquel día, porque vieron dónde vivía y se quedaron todo el día. Es que solo teniendo esa experiencia de seguir a Jesús, de experimentarlo, nos quedamos con Él, que es la mejor opción ante todas las opciones que el mundo nos ofrece. Dice la palabra de Dios que eran como las 4 de la tarde. Hasta pone un tiempo exacto para decirnos la importancia que estos hombres le pusieron al llamado de Jesús. Y miren qué interesante, porque la cadena la cadena del llamado, o la cadena de evangelizarnos, no se queda así nomás con Juan, solo los discípulos, no. Ahora resulta que uno de los dos que habían oído lo que Juan le había dicho, que él era el Cordero de Dios, resulta que era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y dice que Andrés, al primero que se encuentra, después de conocer a Jesús, al primero que se encuentra es a su hermano Simón. Y le dice: hermano, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Hemos encontrado a Cristo. Pedro, Simón, me imagino, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo va a suceder eso? Hemos encontrado al Mesías. Y dice la palabra de Dios que condujo a Simón, Andrés condujo a Simón hasta donde estaba Jesús. Jesús Juan había fijado los ojos en Jesús y le dijo: es el Cordero de Dios. Le señaló que ahí iba quien era más fuerte, más poderoso que él, a quien era indigno de desatar la correa de sus sandalias. Ahora Jesús fija los ojos en el hermano de Andrés, es decir, en Simón, y le dice, fijando los ojos, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que significa Pedro. Desde ya le estaba dando su misión, que él iba a ser el que iba a mantener firme a su rebaño, a esta iglesia. Familia, el Señor nos sigue llamando. El Señor sigue llamándonos. Quiere que seamos sus testigos en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, de nuestra sociedad, en medio de estos momentos oscuros que estamos viviendo como sociedad. El Señor nos invita a hacer buena noticia para los demás y no a quedarnos nosotros con lo que nosotros sabemos, sino al contrario, darlo a los demás, para que los demás crean, para que los demás confíen, para que los demás también tengan ese encuentro personal con el Señor, porque una vez nos hemos encontrado con el Señor, toda nuestra vida cambia. Yo justamente estaba recordando mi llamado, mis 13, 14 años, que el Señor me llamó para servirle como sacerdote. Y desde entonces me cautivó, y todos los días de mi vida me sigue cautivando.
¿Por qué? Porque estoy locamente enamorado de Él. Y no quiero otra cosa que servirle. Y no quiero otra cosa que ser sacerdote. Si 20,000 veces naciera, las 20,000 veces quiero ser sacerdote. Para esto nací. Esto es para lo que el Señor me eligió. Esto es lo que yo amo. El Señor tiene una misión específica para ti y para mí. Abrámosle el corazón y dejemos que Él nos hable. Y familia, entre medio del bullicio del mundo, escuchémoslo a Él. Escuchémoslo a Él diciéndolos, ven y verás. Quiere que le sigamos. Quiere que veamos donde Él vive. Y quiere que nos quedemos con Él, que es la mejor opción ante un mundo lleno de tantas penalidades, angustias y dificultades. Evangelicemos pues, y que este domingo recordemos el día el día y cuando el Señor nos llamó a ser sus testigos. Ánimo familia, tenemos esperanza. Dios nos ama, el Señor nos ama y nos acepta. Llama a pecadores, pescadores, pecadores. Él quiere a los pobres, Él quiere a los que sufren, Él quiere a los sencillos. Y de ellos, en ellos se gloría, porque sabe que es en ellos en donde el Señor se da a conocer. Ánimo familia en este domingo maravilloso. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abramos el corazón al Señor, sigámoslo con alegría. Dejemos los miedos, las tristezas, las angustias y dejemos que Él con el bálsamo de la esperanza, de la alegría, vaya transformando nuestro ser. Bendiciones familia, les quiero mucho, ánimo, mucha fortaleza y que el Señor con este domingo nos dé mucha y mucha paz en nuestra vida. Feliz domingo.